¿Alguna vez has mirado a tu alrededor en tu vida y has sentido que algo estaba fundamentalmente mal, no con el mundo, no con tus circunstancias, sino con, tú no es el tipo de problema que se soluciona con una frase motivadora? No es el tipo de problema que se resuelve con una nueva membresía de gimnasio. Es el tipo de problema que te oprime el pecho a las 2 de la mañana, cuando el teléfono está apagado. La habitación en silencio y ya no hay nada que te distraiga de la pregunta que has estado evitando durante meses, quizás años. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? Si eres joven ahora mismo, si tienes entre 18 y 30 años, quizás un poco más, y sientes que te estás quedando atrás. Como si todos los demás hubieran descubierto algún secreto que nadie se molestó en compartir contigo, como si tuvieras una ambición que arde en lo más profundo de tu ser pero no sabes cómo dirigirla. Cómo alimentarla, cómo evitar que se vuelva hacia adentro y te destruya en lugar de construirte, entonces esto es lo más importante que verás hoy. Porque no vamos a hablar de trucos de productividad. No te vamos a dar una rutina matutina de 5 pasos ni te vamos a decir que te levantes a las 4 de la mañana y te duches con agua fría. Esas cosas existen. De acuerdo. Pero no se trata de eso. Esta es la historia de un hombre que no tenía absolutamente nada. Sin dinero. Sin el apoyo de su familia. Sin un mentor que lo guiara. Sin un algoritmo que le proporcionara audiencia. Sin red de seguridad. Sin segundas oportunidades. Un hombre que, según todos los estándares de su época, el mundo ya había decidido olvidar y que, con nada más que la fuerza de su mente y la firmeza de su voluntad, eligió convertirse en el guerrero más grande que Japón jamás había producido. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y la pregunta que nos hacemos hoy no es histórica. No es un ejercicio filosófico para gente con demasiado tiempo libre. Es la pregunta más práctica que puedes hacerte si eres joven, estás sin dinero, sin rumbo y cansado de sentir que la vida te sucede a ti en lugar de ser tuya. La pregunta es la siguiente: si Musashi viviera hoy, si tuviera 20 años, sin dinero en el bolsillo, sin un camino claro por delante, despertando en un mundo más ruidoso, más confuso y más abrumador que cualquier campo de batalla que haya pisado, ¿qué haría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo se entrenaría? ¿Cómo se desenvolvería en un mundo diseñado para distraerlo, sedarlo y domesticarlo por completo? Eso es lo que vamos a responder. Sección por sección. Lección por lección. Y cuando esto termine, no solo sabrás quién fue Musashi, sino que comprenderás algo sobre ti mismo que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin llegar a descubrir. El mundo en el que naciste no fue diseñado para formar personas fuertes, centradas y disciplinadas. No fue diseñado para potenciar tu ingenio. No fue diseñado para desafiarte de maneras que forjen un carácter y una capacidad genuinos. Fue diseñado, con una precisión extraordinaria y respaldado por miles de millones de dólares en investigación conductual, para mantenerte cómodo, distraído, estimulado y gastando. Y está funcionando. Ahora mismo, en este preciso instante de la historia, tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior. Llevamos en nuestros bolsillos todo el conocimiento acumulado de la civilización humana. Contamos con tutoriales sobre cualquier habilidad, conferencias de las mentes más brillantes y planes para cualquier tipo de vida imaginable. Tenemos más oportunidades, más herramientas y más recursos de los que Musashi jamás hubiera podido soñar en su momento más ambicioso. Y sin embargo, numerosos estudios demuestran que los hombres jóvenes de hoy están más perdidos, desorientados, ansiosos y sin propósito que en casi cualquier otro momento de la historia moderna. La depresión entre los hombres menores de 30 años ha alcanzado niveles que los investigadores describen como una epidemia silenciosa. El número de hombres jóvenes que afirman no tener amigos cercanos se ha triplicado en las últimas 2 décadas. El número de quienes declaran sentir que no tienen propósito, ni dirección, ni sentido de hacia dónde se dirigen ha aumentado tan drásticamente que los sociólogos han comenzado a usar un término que no suele aplicarse a personas en sociedades ricas y estables. A la deriva. No está roto. No está destruido. Simplemente flota. Se mueve sin rumbo. Respira sin propósito. Existe sin una razón lo suficientemente importante como para levantarse de la cama y luchar por ella. ¿Te suena familiar? Porque si es así, necesito que entiendas algo fundamental antes de continuar. Ese sentimiento no es debilidad. No es un defecto de carácter.
No es prueba de que seas inferior a quienes te rodean y parecen tenerlo todo resuelto. Ese sentimiento es el resultado completamente natural de ser una persona joven con verdaderas ambiciones, verdadero potencial, verdadera pasión interior. Inmersa en un sistema que nunca fue diseñado para desarrollar ninguna de esas cualidades. Piensa en lo que tenían las generaciones anteriores de jóvenes que esta generación, en gran medida, no tiene. Tenían ritos de iniciación bien definidos. Momentos en los que el mundo te miraba y te decía, eras un niño, ahora eres un hombre, y esto es lo que eso significa y esto es lo que se espera de ti. Esas estructuras eran imperfectas. Muchas eran brutales. Pero cumplían una función que nuestro mundo moderno, obsesionado con la comodidad, descartó silenciosamente sin reemplazarla. Le indicaban al joven cuál era su lugar. Le daban un umbral que cruzar. Le daban sentido a su lucha. Tenían roles definidos. Sabías hacia dónde debías dirigirte, una familia, un oficio, una comunidad, un legado. Podías observar a tu padre y comprender el camino que debía seguir. De nuevo, imperfecto. Limitante en aspectos que merecían ser cuestionados. Pero, estructuralmente, daba dirección. Daba un mapa. El desafío físico era parte intrínseca de su vida diaria. Sus cuerpos no estaban separados de su propósito. El trabajo era físico. La supervivencia era física. La retroalimentación entre esfuerzo y resultado era inmediata e innegable. Si trabajabas duro, comías. Si construías algo, se mantenía en pie. La conexión entre acción y consecuencia era clara y directa. Ahora bien, observemos el panorama en el que se desenvuelven la mayoría de los hombres jóvenes. Terminas tus estudios, si es que los terminas, y el mundo te ofrece un menú infinito de posibles caminos y te dice que elijas. Sin guía. Sin ceremonia. Sin ningún líder que se siente contigo y te diga qué hace un hombre, qué precio tiene, por qué importa. Solo una abrumadora, cegadora y paralizante variedad de opciones y un muro de redes sociales lleno de gente que parece haber elegido ya correctamente. Mientras tú sigues parado en la entrada intentando descifrar qué puerta abrir. Tienes en la mano un teléfono que te proporciona más dosis de dopamina por hora que cualquier sustancia que hayan conocido tus antepasados. Cada vez que sientes la incomodidad de la incertidumbre, la incomodidad del aburrimiento, la incomodidad de estar a solas contigo mismo y tus pensamientos, el alivio está a un solo toque. No es una solución. No es crecimiento. Solo alivio. Solo una sedación química temporal disfrazada de entretenimiento. Y aquí está la cruda verdad sobre lo que eso te hace con el tiempo. Cada vez que coges el teléfono en lugar de soportar la incomodidad, tu cerebro registra una lección. La lección es, la incomodidad es una emergencia. Hay que escapar de ella inmediatamente. La incomodidad no tiene valor. Y cuando tu cerebro ha registrado esa lección cientos, miles de veces, te conviertes en una persona incapaz por naturaleza de hacer cosas difíciles. No porque seas débil, sino porque te han entrenado, de forma sistemática e implacable, por fuerzas que se benefician de tu distracción, para tratar la dificultad como algo que hay que evitar. En lugar de algo que hay que superar. Y entonces te preguntas por qué no puedes seguir un plan durante más de 2 semanas. ¿Por qué cada arrebato de motivación se desvanece antes de convertirse en impulso? ¿Por qué empiezas cosas con auténtico entusiasmo y las abandonas antes de que se pongan difíciles? Porque en el momento en que se ponen difíciles tu sistema nervioso te grita que pares. Y has pasado tanto tiempo escuchando ese grito que ya no sabes cómo cuestionarlo. Este es el verdadero problema. No la pereza. No la falta de inteligencia. No la mala suerte, ni el mal momento, ni las circunstancias que podrían solucionarse si algo externo cambiara. El problema es que nadie te enseñó a sentirte cómodo con la incomodidad. Nadie te dio una filosofía para afrontar el dolor. Nadie te mostró que la lucha no es señal de que estés en el camino equivocado, sino que suele ser la señal más fiable de que estás en el correcto. Musa sí lo sabía. No lo sabía por un libro, una conferencia o un video de YouTube. Lo sabía porque la vida no le dejó otra opción que aprenderlo o ser destruido por ello. Tenía 7 años cuando murió su padre. 11 cuando su tío, quien lo había criado, también lo abandonó. Creció sin las 2 estructuras que más influyen en la formación de un joven, el ejemplo de un padre y un hogar estable. Creció en un país devastado por la guerra, en una época en que la esperanza de vida de un guerrero se medía no en décadas, sino en combates.
Cada batalla podía ser la última. Cada mañana era una incógnita. Y de esa incertidumbre, de esa ausencia, de esa pobreza, de esa soledad y de esa completa falta de una red de seguridad externa, construyó algo extraordinario. No a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. Esa es la lección que nadie les está enseñando a los jóvenes en este momento. Que lo que están experimentando, la confusión, la dificultad, la sensación de no tener nada sólido bajo sus pies, no es el obstáculo que les impide alcanzar su potencial. Podría ser el campo de entrenamiento para ello. Pero solo si sabes qué hacer con ello. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Musashi no se convirtió en el mejor espadachín de la historia japonesa por ser el más talentoso de forma natural. No nació con una ventaja física excepcional que lo distinguiera de los demás guerreros de su época. No tuvo un maestro legendario que le transmitiera técnicas secretas a las que nadie más tenía acceso. No se entrenó en una escuela de élite con el mejor equipo y los métodos más sofisticados. Lo que Musashi tenía era una filosofía. Una forma de ver el mundo, de verse a sí mismo y de comprender la relación entre ambos. Tan fundamentalmente diferente de cómo piensa la mayoría de los seres humanos que bien podría haber sido un sistema operativo distinto ejecutándose en el mismo hardware. Y esa filosofía, despojada de su contexto histórico, de las espadas y del Japón feudal, traducida al lenguaje de la vida que vives ahora mismo, es hoy más relevante que nunca. Porque el enemigo contra el que luchaba Musashi es el mismo contra el que luchas tú. Solo que se presenta con otro atuendo. El enemigo es la mente sin entrenar. Musashi escribió algo en el libro de los 5 anillos que quiero que escuchen no como una cita histórica, sino como una declaración directa dirigida a ustedes, donde quiera que estén ahora mismo. Escribió que deben comprender que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. La mayoría de las personas, observó, se aferran a un solo camino. Un solo método. Una sola herramienta. Una sola identidad. Y ese apego, esa rigidez, es lo que finalmente las derrota. No sus enemigos. No sus circunstancias. Su propia incapacidad para adaptarse, para ver con claridad, para avanzar sin el peso de lo que creen saber ya. Ahora piensa en lo que eso significa para un joven de hoy que es pobre y no tiene rumbo. El camino convencional te dice que hay una sola montaña y una sola ruta para subirla. Ve a la universidad. Obtén el título. Consigue el trabajo. Sigue la secuencia. Confía en el sistema. Y para cierto tipo de persona en cierta época, ese camino funcionó. Cumplió su promesa con la suficiente frecuencia como para convertirse en la opción por defecto, la esperada, la única ruta que la gente a tu alrededor podía tomar en serio. Pero ¿qué sucede cuando te encuentras al pie de esa montaña y el camino no está disponible, no es adecuado para ti o simplemente ya no te lleva a donde solía llevar? ¿Qué sucede cuando el sistema que se suponía que te guiaría te ha generado deudas? Confusión y una credencial cuyo valor el mercado ha determinado que es considerablemente menor al que pagaste por ella? La mayoría de los jóvenes en esa situación hacen una de dos cosas. Lo primero que hacen es culparse a sí mismos. Internalizan el fracaso del camino como un fracaso personal. Deciden que el problema son ellos, que no son lo suficientemente inteligentes, disciplinados ni capaces para seguir el camino convencional. Y esa historia, esa narrativa interna de insuficiencia fundamental, se convierte en una prisión mucho más opresiva que cualquier circunstancia externa. Lo segundo que hacen es arremeter contra el sistema en sí. Deciden que todo el sistema es corrupto, que todo está amañado, y usan esa conclusión como justificación para desentenderse por completo. Para no hacer nada. Para observar desde la barrera y comentar los fracasos ajenos como sustituto de construir algo propio. Musashi habría analizado ambas respuestas con la misma calma, claridad y un tanto demoledoras. Él habría dicho, sigues dejando que la montaña te defina. Aquí reside la esencia de lo que Musashi comprendió, y lo que le llevó décadas de soledad, combate y profunda reflexión para cristalizar en algo que pudiera enseñarse. El camino no es lo importante. La disciplina de caminar, el acto de avanzar a través de la resistencia, de perfeccionarse mediante la dificultad, de elegir afrontarla en lugar de retroceder, es lo fundamental. La montaña específica que se escala importa mucho menos que la calidad de la atención y el compromiso dedicados a la ascensión. Esto no es una frase motivacional vacía. Es un principio práctico con consecuencias reales en cómo empleas tu tiempo y construyes tu vida.
En términos concretos, esto significa lo siguiente: tu pobreza actual no te descalifica. Tu falta de rumbo actual no es prueba de una insuficiencia permanente. Tu confusión sobre qué camino tomar no es un problema que debas resolver antes de empezar. Estas cosas son el comienzo. Son las condiciones exactas que, si respondes a ellas correctamente, construirán en ti algo que ningún camino cómodo, preestablecido y con financiación asegurada podría lograr. Porque esto es lo que provoca la pobreza cuando te niegas a dejarte vencer. Te enseña a valorar lo que realmente importa. Cuando no tienes nada, aprendes con extraordinaria claridad que vale la pena tener y que no. Aprendes a distinguir entre lo que necesitas y lo que te han dicho que necesitas quienes se benefician de tu consumo. Aprendes a ser ingenioso, la capacidad de crear valor a partir de recursos limitados. Que sin duda es la habilidad más importante en cualquier economía y en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y esto es lo que provoca la falta de rumbo cuando te niegas a que te paralice, te obliga a mirar hacia adentro. Cuando no hay un mapa externo, cuando ninguna institución, tradición o estructura familiar te ofrece una identidad preestablecida ni un camino preaprobado. Te ves obligado a realizar la tarea más difícil e importante que un ser humano puede hacer: descubrir quién eres realmente. ¿Qué valoras de verdad y qué tipo de vida te resultaría genuinamente significativa, en contraposición a una vida meramente aceptable para quienes te observan? Musashi pasó años vagando. Literalmente vagando, de un lugar a otro, luchando cuando lo desafiaban, entrenando constantemente, durmiendo a la intemperie, comiendo lo que encontraba, sin pertenecer a nada ni a nadie. Y durante esos años de aparente desorientación, algo se forjó en su interior que ningún entorno de entrenamiento estructurado podría haber producido. Desarrolló lo que más tarde describió como una cualidad de percepción, una forma de ver las situaciones con claridad, sin la distorsión del miedo, el deseo o el apego al resultado. Que se convirtió en la base de todo lo que logró posteriormente. Lo llamó Musin. La mente sin obstáculos. El estado en el que percibes lo que realmente existe, en lugar de lo que tus miedos, esperanzas y prejuicios proyectan sobre la realidad. Y quiero ser directo con ustedes sobre lo que realmente es Musin, porque a menudo se le rodea de un halo de misterio que lo hace parecer inaccesible. Como si fuera un logro espiritual exótico que requiere décadas de meditación en un templo de montaña antes de que uno pueda siquiera empezar a acercarse a él. Musin no es místico. Es el resultado práctico de un tipo específico de entrenamiento aplicado de forma constante a lo largo del tiempo. Es lo que sucede cuando has enfrentado suficiente incomodidad como para que ya no te provoque pánico. Cuando has convivido con suficiente incertidumbre como para que ya no te paralice. Cuando has fracasado suficientes veces y te has levantado suficientes veces como para que el fracaso ya no tenga el peso emocional catastrófico que tenía antes. Es claridad. Claridad ganada. De esa que no se puede descargar, comprar ni heredar. De esa que solo se puede construir, lenta y deliberadamente, a través del tipo de lucha que probablemente estás librando ahora mismo. Así que cuando pregunto qué haría Musashi si fuera joven, pobre y sin rumbo hoy en día, la primera respuesta, la respuesta fundamental en la que se basa todo lo demás, es esta. Él replantearía la situación por completo. No veía la pobreza como una condición de la que avergonzarse o de la que rescatarse lo más rápido posible por cualquier medio. La veía como una limitación que se agudiza. No veía la falta de rumbo como un fracaso que ocultar o justificar. La veía como un campo abierto, verdaderamente libre, sin ninguno de los muros invisibles que la comodidad, la seguridad y un camino preestablecido construyen alrededor de una persona sin que ésta se dé cuenta. Él observaba todo lo que no tenía y se preguntaba no por qué no tenía esto, sino que podía construir que no requiriera esto. Observaba el caos de sus circunstancias y, en lugar de exigir que el caos se resolviera por sí solo antes de empezar, comenzaba en el caos. Se entrenaba en el caos. Dejaba que el caos fuera su maestro. Porque Musashi comprendió algo que a la mayoría de la gente le lleva toda una vida aprender, si es que llegan a aprenderlo. El obstáculo no está entre tú y el camino. El obstáculo es el camino. Cada circunstancia difícil que estás atravesando ahora mismo, cada mañana que te despiertas sin certeza, cada día que transcurre sin tener claro a dónde te lleva, cada momento de auténtica lucha. Confusión y duda, no es prueba de que tu vida vaya mal. Es una prueba de que tu vida está comenzando. La cuestión no es si estás dispuesto a sufrir. Ya estás sufriendo.
La pregunta que haría Musashi, la que lo abarca todo y llega a lo único que realmente importa, es si estás dispuesto a sufrir con intención. Si estás dispuesto a tomar el dolor que ya está presente en tu vida y dirigirlo. Moldearlo. Usarlo como materia prima en lugar de dejar que te use a ti. Esa es la filosofía. Ese es el fundamento. Y ahora que tenemos la base, podemos empezar a construir algo sobre ella. Quiero hablarles de un periodo específico en la vida de Musashi que los historiadores tienden a pasar por alto rápidamente porque no es tan dramático como los famosos duelos. No es tan saítebel como los pasajes del libro de los 5 anillos, no es tan cinematográfico como la imagen de un espadachín solitario de pie victorioso en un campo empapado de sangre. Pero creo que es el periodo más importante de toda su vida. Y creo que es el periodo que guarda mayor relación con tu situación actual. Musashi tenía poco más de 20 años. Ya había participado en varias batallas importantes. Ya había comenzado a forjarse una reputación como alguien realmente peligroso, realmente hábil, un guerrero al que se podía tomar en serio. Para los estándares de su época y de su mundo, tenía impulso. Tenía pruebas de que su potencial era real. Tenía indicios tempranos de que el camino que había elegido era uno que realmente podía recorrer. Y entonces perdió. No fue un pequeño revés. No fue un susto que pudiera justificar o reinterpretar como una victoria casi segura. Fue derrotado de forma contundente y pública, de una manera que le arrebató toda la confianza, la seguridad y el impulso que había construido. Se vio obligado a afrontar la brecha entre quien creía ser y quien realmente era. Entre el guerrero que imaginaba ser y el guerrero que la realidad, con su absoluta indiferencia y crueldad, le reveló que era. Cuando la mayoría de las personas llegan a ese punto, y todo aquel que intenta construir algo con sinceridad llega tarde o temprano, hacen una de dos cosas. O bien se encierran en sí mismas, deciden que la evidencia es concluyente, aceptan el veredicto de que no son suficientes y nunca lo serán, y pasan el resto de sus vidas viviendo con esa conclusión. O bien se van al extremo opuesto. Se ponen a la defensiva. Externalizan. Buscan razones por las que la pérdida no fue realmente una pérdida, por las que las circunstancias fueron injustas, por las que el resultado no cuenta. Por las que la brecha entre quienes son y quienes quieren ser es culpa de alguien más. Musashi no hizo ninguna de esas dos cosas. Lo que hizo fue tan simple, tan difícil y tan excepcional que merece ser contado despacio. Se sentó a afrontar la verdad de lo sucedido. La miró sin pestañear y sin la protección de una historia que lo hiciera sentir mejor. Se dijo a sí mismo, no como castigo, no como autodestrucción, sino como una evaluación honesta y lúcida, perdí porque no fui lo suficientemente bueno. No fui lo suficientemente bueno porque hay cosas que aún no entiendo. Hay cosas que aún no entiendo porque aún no he hecho el trabajo necesario para entenderlas. Y la única respuesta que vale la pena es ir y hacer ese trabajo. Y entonces desapareció. No en sentido figurado. No se refería a que se concentrara al máximo y se alejara de las distracciones. Literalmente, se apartó del mundo social en el que se desenvolvía y se sumergió en un periodo de aislamiento, intensiva y deliberada introspección y entrenamiento que duró años. Viajó solo. Luchó cuando fue necesario. Entrenó a diario, no por motivación, ni porque se dieran las condiciones, ni porque contara con un grupo de personas afines que lo animaran. Sino porque había tomado una decisión sobre su futuro y había decidido que esa decisión era innegociable. Ahora quiero sacar esto del Japón feudal y traerlo al presente, porque creo que la forma más eficaz de entender lo que hizo Musashi durante esos años es observar a alguien que vive ahora mismo. Que se enfrentó a una situación similar con un conjunto de recursos similar, es decir, casi ninguno, y tomó una decisión similar. Su nombre no es importante para nuestros propósitos. Lo que importa es la estructura de la historia, porque la estructura de la historia es la lección. Creció en una ciudad mediana, en el seno de una familia inmigrante de segunda generación. Su padre tenía 2 trabajos y rara vez estaba en casa, y su madre uno solo, siempre cansada. No había maltrato. No era una familia dramática. Simplemente, la realidad silenciosa. Dura y con pocos recursos de una familia que hacía todo lo posible por salir adelante y que apenas tenía dinero para invertir en el futuro de un joven inteligente y ambicioso que no tenía ni idea de qué hacer con esas cualidades. Terminó el instituto con buenas notas y sin un plan definido. Se matriculó en un colegio comunitario porque le pareció lo más sensato, aguantó un semestre,
lo abandonó porque las clases le resultaban abstractas y ajenas a la vida que realmente podía imaginar. Y pasó los 2 años siguientes haciendo lo que hacen muchos jóvenes en su situación, trabajar en empleos que apenas le daban para sobrevivir, pero no para construir nada. Pasaba su tiempo libre de la forma que el mundo moderno facilita enormemente, adormeciéndose, desconectándose, llenando cada momento de tranquilidad con contenido y ruido. Y con la sedación constante de una vida vivida principalmente a través de una pantalla. Y entonces, una mañana, se despertó e hizo algo que no pudo explicar del todo en ese momento y que ha descrito de forma diferente en cada relato, pero que siempre se reduce a lo mismo en esencia. Fue sincero consigo mismo. No en el sentido habitual de esa frase, que suele significar reconocer un problema que ya conocíamos de una forma que nos hace sentir que hemos hecho algo al respecto sin cambiar nada en realidad. Una honestidad genuina, incómoda, de esas que te hacen sentarte a oscuras sin teléfono. Ese tipo de honestidad en la que dejas de negociar con la realidad y simplemente la observas. Y lo que vio, al mirarlo, fue esto: habían pasado 2 años. No estaba más cerca de nada de lo que realmente deseaba. No había desarrollado ni una sola habilidad, ni una sola relación, ni un solo recurso, ni una sola prueba de que estuviera avanzando en alguna dirección. Había estado manteniéndose a flote con tanta destreza y constancia que casi se había convencido de que estaba nadando. La pregunta que le asaltó aquella mañana, y dice que no fue un pensamiento, sino casi una sensación física, como un movimiento en su pecho, no era qué quería hacer con su vida. Esa pregunta siempre le había parecido demasiado grande, demasiado abstracta, demasiado alejada de la realidad práctica de su situación. La pregunta era, ¿en qué podría mejorar significativamente dentro de 1 año con respecto a mi nivel actual? Solo una cosa. No un plan de vida. No una hoja de ruta a 5 años. No una reinvención completa. Una habilidad. Un área. Algo concreto, medible y mejorable. Eligió la escritura. No porque tuviera una gran visión de convertirse en escritor. No porque hubiera recibido ningún estímulo en particular ni hubiera demostrado un talento especial en ese sentido. La eligió porque siempre había sentido que las palabras le fluían con más naturalidad que casi todo lo demás, y porque le parecía una habilidad que podía desarrollarse. Que podía ir creciendo y conectándose con algo más grande, aunque aún no pudiera discernir qué era ese algo. Y entonces hizo lo que hacía Musashi. Eliminó todo el ruido posible de su vida y se puso a trabajar. Todos los días. Al principio no durante horas, aún no era capaz de mantener horas de trabajo concentrado, porque esa capacidad, como cualquier otra, se desarrolla gradualmente. Empezó con 30 minutos al día. 30 minutos sentado, abriendo un documento en blanco y escribiendo sin la seguridad de saber qué iba a decir o si iba a ser bueno. No fue bien. Durante meses, realmente no fue bien. Leía lo que producía y sentía el desánimo particular de quien tiene el gusto suficiente para reconocer la brecha entre lo que hace y lo que quiere hacer. Pero aún no la habilidad suficiente para superarla. Esa brecha, y esto es algo que el músico y productor Aaron Glass articuló brillantemente, es donde la mayoría de la gente se detiene. La mayoría de la gente llega a esa brecha, siente el desánimo y lo interpreta como una señal de que debe parar. Que esa brecha es prueba de que se equivocaron al intentarlo. No se detuvo. No porque tuviera una voluntad excepcionalmente fuerte. No porque poseyera una tolerancia inusual a la incomodidad de la que carece la mayoría. No se detuvo porque, antes de encontrarse con el obstáculo, cuando aún estaba lúcido y no inmerso en la realidad emocional de la dificultad, ya había tomado una decisión sobre lo que significaría ese encuentro. Había decidido de antemano que el obstáculo no era una señal de alto. Era un hito. Significaba que estaba en el lugar donde comenzaba el verdadero entrenamiento. 18 meses después, escribía contenido por el que la gente pagaba por leer. 3 años después, había creado un conjunto de obras lo suficientemente sustancial como para generar ingresos que le permitieron dejar su trabajo. 5 años después, había construido algo que la mayoría de la gente a su alrededor, observándolo desde fuera, describía como un éxito de la noche a la mañana, lo que le hacía reír. Porque sabía exactamente cómo habían sido esos 5 años desde dentro. Sabía que cada mañana no había querido sentarse y, sin embargo, se había sentado. Cada semana en la que nada parecía funcionar y, aún así, había seguido trabajando.
Cada momento de genuina duda y desánimo, y la tentación muy real de concluir que todo había sido un error. Lo que construyó no fue solo una carrera. Fue él mismo. La carrera era el resultado visible. El resultado invisible, lo que realmente importaba, aquello de lo que la carrera era solo una prueba, era una persona que había aprendido a superar las dificultades sin dejarse vencer por ellas. Eso es lo que Musashi forjó durante sus años de peregrinación. No solo habilidades con la espada. Un yo. Un yo estable, probado, forjado bajo presión. En quien se podía confiar para que se presentara y actuara en condiciones que habrían quebrado a la versión de sí mismo que existía antes de comenzar su peregrinación. Y aquí está lo que necesito que entiendan sobre estas dos historias, la de Musashi y la del joven del presente, porque esta es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto cuando escucha. Historias como esta si se va sintiendo inspirada durante unas 48 horas antes de que la inspiración se desvanezca y nada cambie. La transformación no se produjo por las circunstancias. Las circunstancias de ambas personas eran, según cualquier criterio convencional, malas. Pobres. Aisladas. Sin una dirección clara, sin apoyo externo ni un plan preexistente. Las circunstancias no las transformaron. Fue su respuesta a las circunstancias lo que las transformó. Y la respuesta que los transformó no fue heroica en el sentido hollywoodiense. No fue una decisión dramática tomada en un momento de máxima claridad y convicción. Fue una serie de pequeñas decisiones cotidianas, sin glamour, tomadas en condiciones de incertidumbre, desaliento y la total ausencia de cualquier garantía de que algo fuera a funcionar. Fue la decisión de sentarse a entrenar cuando no tenían ganas. La decisión de afrontar la incomodidad en lugar de evitarla. La decisión de medir el progreso no comparándolo con la versión ideal de sí mismos en la que querían convertirse, sino con la versión que habían sido el día anterior. En esencia, se trataba de la decisión de considerar su propio desarrollo como el proyecto más importante de sus vidas. No un proyecto secundario. No algo a lo que recurrir cuando las condiciones fueran mejores, el momento oportuno o el miedo disminuyera. El proyecto. El proyecto central, innegociable, la práctica diaria en torno a la cual se organizaba todo lo demás en sus vidas. Eso no es inspiración. Eso es un método. Y un método se puede aprender. Un método se puede aplicar. Un método funciona independientemente de cómo te sientas una mañana cualquiera, independientemente de cómo parezcan tus circunstancias desde fuera. Independientemente de si alguien a tu alrededor entiende lo que estás haciendo o cree que va a funcionar. Musashi, vagando por Japón sin nada, sin dinero, sin maestro, sin certeza de a dónde lo llevaba el camino, aplicaba un método. Día tras día. El método era tan sencillo que se podía resumir en una frase y tan complejo que dominarlo requería toda una vida. Preséntate. Haz el trabajo. Deja que el trabajo te transforme. Esa es la clave. Ese es el secreto que no es ningún secreto. Esa es la respuesta a la pregunta que hemos estado planteando desde el principio de este video. ¿Qué haría Musashi si hoy fuera joven, pobre y no tuviera rumbo en la vida? Él se presentaba. Hacía el trabajo. Dejaba que el trabajo lo transformara. Y lo haría mañana también. Y al día siguiente. Y todos los días siguientes, sin esperar a que el miedo desapareciera, ni a que la dirección se aclarara por completo. Ni a que las circunstancias fueran lo suficientemente favorables como para justificar el inicio. Porque Musashi lo entendió, y el joven de esta historia lo aprendió, y se lo digo ahora con toda convicción, las circunstancias nunca se vuelven lo suficientemente favorables por sí solas. El miedo nunca desaparece por sí solo. El camino nunca se aclara del todo antes de empezar a moverse. Te conviertes en la persona capaz de afrontar las dificultades afrontándolas. Logras que el miedo sea manejable al superarlo repetidamente hasta que pierda su poder para detenerte. El camino se aclara mediante el movimiento, no mediante la espera. El camino se revela a la persona que lo recorre. No para la persona que permanece inmóvil, esperando a que se revele el camino antes de dar su primer paso. Todo lo que hemos comentado hasta ahora nos ha llevado a este momento. Porque la filosofía sin aplicación práctica es solo entretenimiento. La sabiduría sin práctica solo te hace sentir bien por unos minutos antes de que la sensación se desvanezca y vuelvas a vivir exactamente como antes. El propio Musashi fue brutalmente claro al respecto. No tenía paciencia para quienes acumulaban ideas sin ponerlas en práctica.
En el libro de los 5 anillos escribió algo que toda persona que alguna vez haya usado la frase sé lo que tengo que hacer. Solo necesito empezar a hacerlo debería reflexionar profundamente hasta que le resulte incómodo. Dijo que la diferencia entre conocer el camino y recorrerlo es la misma que entre dibujar una espada y una espada en sí. Una se puede admirar, solo la otra puede cortar. Así que vamos a cortar ahora. Lo que sigue no son sugerencias. No son mejoras opcionales para quienes ya tienen su vida resuelta y desean optimizar detalles. Son prácticas específicas, concretas y cotidianas que representan la traducción moderna de lo que Musashi realmente hizo durante los años que lo forjaron. Despojadas del contexto histórico. Traducidas al lenguaje de tu vida real, tus circunstancias reales, tu mañana real, tu tarde real y cada hora intermedia. Aplícalos en orden. No porque el orden sea sagrado, sino porque cada paso sienta las bases para el siguiente. Intentar implementar los pasos posteriores sin haber completado los anteriores es como intentar construir el segundo piso de un edificio antes de que exista el primero. La estructura no se sostendrá. La primera práctica es lo que voy a llamar la auditoría de la realidad honesta. Antes de cambiar nada en tu vida, necesitas verla con total claridad. No la versión que muestras a los demás. No la versión que reside en la historia que te cuenta sobre quién eres, qué haces y hacia dónde te diriges. La versión real. La que se manifiesta en cómo empleas tu tiempo cuando nadie te observa y nada externo te obliga a rendir cuentas. Así es como se hace. Durante una semana, solo 7 días, registra cada hora de tu vida despierto. No necesitas un sistema complicado. Una simple nota en tu teléfono o un trozo de papel es suficiente. Cada hora, anota lo que hiciste en la hora anterior. No lo que tenías pensado hacer. No lo que se suponía que debías hacer. Lo que realmente hiciste. Al cabo de 7 días, te sientas frente a ese récord y lo analizas como Musashi se analizó a sí mismo tras su derrota. Sin inmutarte. Sin la comodidad de una historia que haga que las cifras parezcan más halagadoras de lo que son. Sumas las horas dedicadas a aquello que te acerca a la vida que deseas. Sumas las horas dedicadas a aquello que te mantiene tranquilo, distraído y cómodo, pero que no te aporta nada. La mayoría de las personas que realizan este ejercicio con honestidad se sorprenden por lo que descubren. No porque sus vidas sean mucho peores de lo que imaginaban, sino porque la brecha entre la vida que creen vivir y la que describen las cifras es mayor de lo que esperaban. El joven promedio que cree no tener tiempo para trabajar en sí mismo, desarrollar habilidades, leer, entrenar, construir, el joven promedio que usa la falta de tiempo como la principal explicación de su falta de progreso, pasa entre 4 y 7 horas al día en su teléfono. Sin trabajar. Sin crear. Consumiendo. Navegando. Viendo. Absorbiendo contenido que no deja huella, no desarrolla habilidades, no crea valor y se acumula hasta la nada. Eso no es un juicio. Es una descripción de lo que el entorno en el que vivimos está diseñado para producir. Pero una vez que lo ves con claridad, una vez que las cifras están frente a ti y la historia ya no puede protegerte de ellas, tienes una opción que antes no tenías. Porque no puedes elegir de otra manera hasta que puedas ver con claridad. Y la mayoría de la gente nunca ve con claridad porque nunca realiza el análisis. Musashi veía con claridad. Esa era su primera y más fundamental ventaja. No el talento. Ni las dotes físicas. Ni las circunstancias favorables. Se veía a sí mismo y a su situación sin la distorsión de las ilusiones, y esa claridad era el fundamento sobre el que se construía todo lo demás. Realice la auditoría. 7 días a la semana. Cada hora. Con total honestidad. Esa es la primera práctica. La segunda práctica es lo que Musashi reconocería inmediatamente como la selección de un arma principal. En el mundo de Musashi, un guerrero se entrenaba en múltiples disciplinas, pero organizaba todo su desarrollo en torno al dominio de una habilidad principal. Todo lo demás era secundario. Todo lo demás estaba al servicio de la principal. La principal era aquello por lo que era conocido, aquello que entrenaba con mayor dedicación, aquello que, al alcanzar un nivel suficientemente alto, le abriría todas las demás puertas. En tu mundo, esto se traduce en una sola habilidad que te comprometes a desarrollar con el tipo de atención concentrada, diaria y a largo plazo que la mayoría de la gente no dedica a nada en su vida. Quiero ser específico sobre cómo debería ser esta habilidad, porque la selección es importante.
debe estar en la intersección de tres cosas. Primero, debe ser algo hacia lo que tengas al menos cierta inclinación natural, no necesariamente talento, sino inclinación. Algo que, al involucrarte con ello, incluso en sus etapas iniciales difíciles, produzca algo más que pura resistencia. Segundo, debe ser una habilidad acumulativa. Es decir, el trabajo que haces hoy hace que el trabajo que haces mañana sea más efectivo. Y el trabajo que haces este año construye una base que hace que el trabajo del próximo año produzca resultados mucho mayores. Escribir acumulativo. Programar acumulativo. La capacidad de ventas acumulativa. La condición física acumulativa. El profundo conocimiento de un dominio en casi cualquier campo acumulativo. La capacidad de comunicarse de forma clara y persuasiva acumulativa. Las habilidades acumulativas son habilidades que vale la pena desarrollar porque recompensan el compromiso a largo plazo de maneras que parecen casi injustas en comparación con las habilidades que no acumulan. Tercero, debe ser algo que el mercado, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, cualquier entorno donde tu habilidad se pueda intercambiar por valor, realmente necesite y por lo que esté dispuesto a pagar, ahora o en un futuro previsible. Una vez que identifiques esta habilidad, el compromiso es innegociable y es trabajar en ella todos los días. No cuando te sientas motivado. No cuando las condiciones sean las adecuadas. Todos los días. Incluso los días en que estés cansado. Incluso los días en que el trabajo parezca inútil. Incluso los días en que mires lo que has producido y parezca tan inferior a lo que sabes que debería ser, que continuar parece casi absurdo. Empieza con una cantidad de tiempo lo suficientemente pequeña como para que sea realmente sostenible. No la cantidad de tiempo que crees que deberías dedicarle. No la cantidad de tiempo que suena impresionante cuando le cuentas a alguien sobre tu práctica. La cantidad de tiempo que realmente le dedicarías incluso en tu peor día, cuando tu energía está baja y tu motivación es nula y lo más fácil del mundo sería saltártelo. Para la mayoría de las personas que parten de cero, eso equivale a entre 20 y 45 minutos. Ese es el mínimo indispensable, innegociable bajo cualquier circunstancia. En los días buenos, se aguanta más tiempo. En los días difíciles, se alcanza el mínimo, se para y se considera una victoria total, porque presentarse en los días difíciles no es un premio de consolación. Presentarse en los días difíciles es la esencia misma de la práctica. Los días buenos llegan solos. Haz esto durante 90 días antes de evaluar si funciona. No 30 días. 90. Porque 30 días son suficientes para crear un hábito, pero no para obtener resultados visibles en una habilidad que requiere años para desarrollarse. Y evaluar demasiado pronto es la forma en que la gente se convence a sí misma de que no lo único que realmente habría funcionado si hubieran perseverado el tiempo suficiente. La tercera práctica es el estándar físico diario. Musashi entrenaba su cuerpo con la misma seriedad con la que entrenaba su mente, y habría considerado la separación moderna entre desarrollo físico y mental no solo poco práctica, sino filosóficamente incoherente. El cuerpo y la mente no son sistemas separados que puedan optimizarse de forma independiente. Son un solo sistema. Lo que se hace con uno, se hace con el otro. La disciplina que se desarrolla mediante el entrenamiento físico no se limita al gimnasio. Se extiende a todas las demás áreas de la vida. La claridad mental que sigue a un esfuerzo físico intenso no es casual. Es biológica. Es el cerebro funcionando como fue diseñado para funcionar, después de que el cuerpo haya sido utilizado como fue diseñado para ser utilizado. ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor en tu vida y has sentido que algo estaba profundamente, fundamentalmente mal, no con el mundo, no con tus circunstancias, sino con, tú no es el tipo de problema que se soluciona con una frase motivadora? No es el tipo de problema que se resuelve con una nueva membresía de gimnasio. Es el tipo de problema que te oprime el pecho a las 2 de la mañana, cuando el teléfono está apagado. La habitación en silencio y ya no hay nada que te distraiga de la pregunta que has estado evitando durante meses, quizás años. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? Si eres joven ahora mismo, si tienes entre 18 y 30 años, quizás un poco más, y sientes que te estás quedando atrás. Como si todos los demás hubieran descubierto algún secreto que nadie se molestó en compartir contigo, como si tuvieras una ambición que arde en lo más profundo de tu ser pero no sabes cómo dirigirla, cómo alimentarla,
cómo evitar que se vuelva hacia adentro y te destruya en lugar de construirte, entonces esto es lo más importante que verás hoy. Porque no vamos a hablar de trucos de productividad. No te vamos a dar una rutina matutina de 5 pasos ni te vamos a decir que te levantes a las 4 de la mañana y te duches con agua fría. Esas cosas existen. De acuerdo. Pero no se trata de eso. Esta es la historia de un hombre que no tenía absolutamente nada. Sin dinero. Sin el apoyo de su familia. Sin un mentor que lo guiara. Sin un algoritmo que le proporcionara audiencia. Sin red de seguridad. Sin segundas oportunidades. Un hombre que, según todos los estándares de su época, el mundo ya había decidido olvidar y que, con nada más que la fuerza de su mente y la firmeza de su voluntad, eligió convertirse en el guerrero más grande que Japón jamás había producido. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y la pregunta que nos hacemos hoy no es histórica. No es un ejercicio filosófico para gente con demasiado tiempo libre. Es la pregunta más práctica que puedes hacerte si eres joven, estás sin dinero, sin rumbo y cansado de sentir que la vida te sucede a ti en lugar de ser tuya. La pregunta es la siguiente: si Musashi viviera hoy, si tuviera 20 años, sin dinero en el bolsillo, sin un camino claro por delante, despertando en un mundo más ruidoso, más confuso y más abrumador que cualquier campo de batalla que haya pisado, ¿qué haría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo se entrenaría? ¿Cómo se desenvolvería en un mundo diseñado para distraerlo, sedarlo y domesticarlo por completo? Eso es lo que vamos a responder. Sección por sección. Lección por lección. Y cuando esto termine, no solo sabrás quién fue Musashi, sino que comprenderás algo sobre ti mismo que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin llegar a descubrir. El mundo en el que naciste no fue diseñado para formar personas fuertes, centradas y disciplinadas. No fue diseñado para potenciar tu ingenio. No fue diseñado para desafiarte de maneras que forjen un carácter y una capacidad genuinos. Fue diseñado, con una precisión extraordinaria y respaldado por miles de millones de dólares en investigación conductual, para mantenerte cómodo, distraído, estimulado y gastando. Y está funcionando. Ahora mismo, en este preciso instante de la historia, tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior. Llevamos en nuestros bolsillos todo el conocimiento acumulado de la civilización humana. Contamos con tutoriales sobre cualquier habilidad, conferencias de las mentes más brillantes y planes para cualquier tipo de vida imaginable. Tenemos más oportunidades, más herramientas y más recursos de los que Musashi jamás hubiera podido soñar en su momento más ambicioso. Y sin embargo, numerosos estudios demuestran que los hombres jóvenes de hoy están más perdidos, desorientados, ansiosos y sin propósito que en casi cualquier otro momento de la historia moderna. La depresión entre los hombres menores de 30 años ha alcanzado niveles que los investigadores describen como una epidemia silenciosa. El número de hombres jóvenes que afirman no tener amigos cercanos se ha triplicado en las últimas 2 décadas. El número de quienes declaran sentir que no tienen propósito, ni dirección, ni sentido de hacia dónde se dirigen ha aumentado tan drásticamente que los sociólogos han comenzado a usar un término que no suele aplicarse a personas en sociedades ricas y estables. A la deriva. No está roto. No está destruido. Simplemente flota. Se mueve sin rumbo. Respira sin propósito. Existe sin una razón lo suficientemente importante como para levantarse de la cama y luchar por ella. ¿Te suena familiar? Porque si es así, necesito que entiendas algo fundamental antes de continuar. Ese sentimiento no es debilidad. No es un defecto de carácter. No es prueba de que seas inferior a quienes te rodean y parecen tenerlo todo resuelto. Ese sentimiento es el resultado completamente natural de ser una persona joven con verdaderas ambiciones, verdadero potencial, verdadera pasión interior. Inmersa en un sistema que nunca fue diseñado para desarrollar ninguna de esas cualidades. Piensa en lo que tenían las generaciones anteriores de jóvenes que esta generación, en gran medida, no tiene. Tenían ritos de iniciación bien definidos. Momentos en los que el mundo te miraba y te decía, eras un niño, ahora eres un hombre, y esto es lo que eso significa y esto es lo que se espera de ti. Esas estructuras eran imperfectas. Muchas eran brutales. Pero cumplían una función que nuestro mundo moderno, obsesionado con la comodidad, descartó silenciosamente sin reemplazarla. Le indicaban al joven cuál era su lugar. Le daban un umbral que cruzar. Le daban sentido a su lucha.
Tenían roles definidos. Sabías hacia dónde debías dirigirte, una familia, un oficio, una comunidad, un legado. Podías observar a tu padre y comprender el camino que debía seguir. De nuevo, imperfecto. Limitante en aspectos que merecían ser cuestionados. Pero, estructuralmente, daba dirección. Daba un mapa. El desafío físico era parte intrínseca de su vida diaria. Sus cuerpos no estaban separados de su propósito. El trabajo era físico. La supervivencia era física. La retroalimentación entre esfuerzo y resultado era inmediata e innegable. Si trabajabas duro, comías. Si construías algo, se mantenía en pie. La conexión entre acción y consecuencia era clara y directa. Ahora bien, observemos el panorama en el que se desenvuelven la mayoría de los hombres jóvenes. Terminas tus estudios, si es que los terminas, y el mundo te ofrece un menú infinito de posibles caminos y te dice que elijas. Sin guía. Sin ceremonia. Sin ningún líder que se siente contigo y te diga qué hace un hombre, qué precio tiene, por qué importa. Solo una abrumadora, cegadora y paralizante variedad de opciones y un muro de redes sociales lleno de gente que parece haber elegido ya correctamente. Mientras tú sigues parado en la entrada intentando descifrar qué puerta abrir. Tienes en la mano un teléfono que te proporciona más dosis de dopamina por hora que cualquier sustancia que hayan conocido tus antepasados. Cada vez que sientes la incomodidad de la incertidumbre, la incomodidad del aburrimiento, la incomodidad de estar a solas contigo mismo y tus pensamientos, el alivio está a un solo toque. No es una solución. No es crecimiento. Solo alivio. Solo una sedación química temporal disfrazada de entretenimiento. Y aquí está la cruda verdad sobre lo que eso te hace con el tiempo. Cada vez que coges el teléfono en lugar de soportar la incomodidad, tu cerebro registra una lección. La lección es, la incomodidad es una emergencia. Hay que escapar de ella inmediatamente. La incomodidad no tiene valor. Y cuando tu cerebro ha registrado esa lección cientos, miles de veces, te conviertes en una persona incapaz por naturaleza de hacer cosas difíciles. No porque seas débil, sino porque te han entrenado, de forma sistemática e implacable, por fuerzas que se benefician de tu distracción, para tratar la dificultad como algo que hay que evitar. En lugar de algo que hay que superar. Y entonces te preguntas por qué no puedes seguir un plan durante más de 2 semanas. ¿Por qué cada arrebato de motivación se desvanece antes de convertirse en impulso? ¿Por qué empiezas cosas con auténtico entusiasmo y las abandonas antes de que se pongan difíciles? Porque en el momento en que se ponen difíciles tu sistema nervioso te grita que pares. Y has pasado tanto tiempo escuchando ese grito que ya no sabes cómo cuestionarlo. Este es el verdadero problema. No la pereza. No la falta de inteligencia. No la mala suerte, ni el mal momento, ni las circunstancias que podrían solucionarse si algo externo cambiara. El problema es que nadie te enseñó a sentirte cómodo con la incomodidad. Nadie te dio una filosofía para afrontar el dolor. Nadie te mostró que la lucha no es señal de que estés en el camino equivocado, sino que suele ser la señal más fiable de que estás en el correcto. Musa sí lo sabía. No lo sabía por un libro, una conferencia o un video de YouTube. Lo sabía porque la vida no le dejó otra opción que aprenderlo o ser destruido por ello. Tenía 7 años cuando murió su padre. 11 cuando su tío, quien lo había criado, también lo abandonó. Creció sin las 2 estructuras que más influyen en la formación de un joven, el ejemplo de un padre y un hogar estable. Creció en un país devastado por la guerra, en una época en que la esperanza de vida de un guerrero se medía no en décadas, sino en combates. Cada batalla podía ser la última. Cada mañana era una incógnita. Y de esa incertidumbre, de esa ausencia, de esa pobreza, de esa soledad y de esa completa falta de una red de seguridad externa, construyó algo extraordinario. No a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. Esa es la lección que nadie les está enseñando a los jóvenes en este momento. Que lo que están experimentando, la confusión, la dificultad, la sensación de no tener nada sólido bajo sus pies, no es el obstáculo que les impide alcanzar su potencial. Podría ser el campo de entrenamiento para ello. Pero solo si sabes qué hacer con ello. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Musashi no se convirtió en el mejor espadachín de la historia japonesa por ser el más talentoso de forma natural. No nació con una ventaja física excepcional que lo distinguiera de los demás guerreros de su época.
No tuvo un maestro legendario que le transmitiera técnicas secretas a las que nadie más tenía acceso. No se entrenó en una escuela de élite con el mejor equipo y los métodos más sofisticados. Lo que Musashi tenía era una filosofía. Una forma de ver el mundo, de verse a sí mismo y de comprender la relación entre ambos. Tan fundamentalmente diferente de cómo piensa la mayoría de los seres humanos que bien podría haber sido un sistema operativo distinto ejecutándose en el mismo hardware. Y esa filosofía, despojada de su contexto histórico, de las espadas y del Japón feudal, traducida al lenguaje de la vida que vives ahora mismo, es hoy más relevante que nunca. Porque el enemigo contra el que luchaba Musashi es el mismo contra el que luchas tú. Solo que se presenta con otro atuendo. El enemigo es la mente sin entrenar. Musashi escribió algo en el libro de los 5 anillos que quiero que escuchen no como una cita histórica, sino como una declaración directa dirigida a ustedes, donde quiera que estén ahora mismo. Escribió que deben comprender que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. La mayoría de las personas, observó, se aferran a un solo camino. Un solo método. Una sola herramienta. Una sola identidad. Y ese apego, esa rigidez, es lo que finalmente las derrota. No sus enemigos. No sus circunstancias. Su propia incapacidad para adaptarse, para ver con claridad, para avanzar sin el peso de lo que creen saber ya. Ahora piensa en lo que eso significa para un joven de hoy que es pobre y no tiene rumbo. El camino convencional te dice que hay una sola montaña y una sola ruta para subirla. Ve a la universidad. Obtén el título. Consigue el trabajo. Sigue la secuencia. Confía en el sistema. Y para cierto tipo de persona en cierta época, ese camino funcionó. Cumplió su promesa con la suficiente frecuencia como para convertirse en la opción por defecto, la esperada, la única ruta que la gente a tu alrededor podía tomar en serio. Pero ¿qué sucede cuando te encuentras al pie de esa montaña y el camino no está disponible, no es adecuado para ti o simplemente ya no te lleva a donde solía llevar? ¿Qué sucede cuando el sistema que se suponía que te guiaría te ha generado deudas? Confusión y una credencial cuyo valor el mercado ha determinado que es considerablemente menor al que pagaste por ella? La mayoría de los jóvenes en esa situación hacen una de dos cosas. Lo primero que hacen es culparse a sí mismos. Internalizan el fracaso del camino como un fracaso personal. Deciden que el problema son ellos, que no son lo suficientemente inteligentes, disciplinados ni capaces para seguir el camino convencional. Y esa historia, esa narrativa interna de insuficiencia fundamental, se convierte en una prisión mucho más opresiva que cualquier circunstancia externa. Lo segundo que hacen es arremeter contra el sistema en sí. Deciden que todo el sistema es corrupto, que todo está amañado, y usan esa conclusión como justificación para desentenderse por completo. Para no hacer nada. Para observar desde la barrera y comentar los fracasos ajenos como sustituto de construir algo propio. Musashi habría analizado ambas respuestas con la misma calma, claridad y un tanto demoledoras. Él habría dicho, sigues dejando que la montaña te defina. Aquí reside la esencia de lo que Musashi comprendió, y lo que le llevó décadas de soledad, combate y profunda reflexión para cristalizar en algo que pudiera enseñarse. El camino no es lo importante. La disciplina de caminar, el acto de avanzar a través de la resistencia, de perfeccionarse mediante la dificultad, de elegir afrontarla en lugar de retroceder, es lo fundamental. La montaña específica que se escala importa mucho menos que la calidad de la atención y el compromiso dedicados a la ascensión. Esto no es una frase motivacional vacía. Es un principio práctico con consecuencias reales en cómo empleas tu tiempo y construyes tu vida. En términos concretos, esto significa lo siguiente: tu pobreza actual no te descalifica. Tu falta de rumbo actual no es prueba de una insuficiencia permanente. Tu confusión sobre qué camino tomar no es un problema que debas resolver antes de empezar. Estas cosas son el comienzo. Son las condiciones exactas que, si respondes a ellas correctamente, construirán en ti algo que ningún camino cómodo, preestablecido y con financiación asegurada podría lograr. Porque esto es lo que provoca la pobreza cuando te niegas a dejarte vencer. Te enseña a valorar lo que realmente importa. Cuando no tienes nada, aprendes con extraordinaria claridad que vale la pena tener y que no. Aprendes a distinguir entre lo que necesitas y lo que te han dicho que necesitas quienes se benefician de tu consumo. Aprendes a ser ingenioso, la capacidad de crear valor a partir de recursos limitados.
que sin duda es la habilidad más importante en cualquier economía y en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y esto es lo que provoca la falta de rumbo cuando te niegas a que te paralice, te obliga a mirar hacia adentro. Cuando no hay un mapa externo, cuando ninguna institución, tradición o estructura familiar te ofrece una identidad preestablecida ni un camino preaprobado. Te ves obligado a realizar la tarea más difícil e importante que un ser humano puede hacer, descubrir quién eres realmente. ¿Qué valoras de verdad y qué tipo de vida te resultaría genuinamente significativa, en contraposición a una vida meramente aceptable para quienes te observan? Musashi pasó años vagando. Literalmente vagando, de un lugar a otro, luchando cuando lo desafiaban, entrenando constantemente, durmiendo a la intemperie, comiendo lo que encontraba, sin pertenecer a nada ni a nadie. Y durante esos años de aparente desorientación, algo se forjó en su interior que ningún entorno de entrenamiento estructurado podría haber producido. Desarrolló lo que más tarde describió como una cualidad de percepción, una forma de ver las situaciones con claridad, sin la distorsión del miedo, el deseo o el apego al resultado, que se convirtió en la base de todo lo que logró posteriormente. Lo llamó Musin. La mente sin obstáculos. El estado en el que percibes lo que realmente existe, en lugar de lo que tus miedos, esperanzas y prejuicios proyectan sobre la realidad. Y quiero ser directo con ustedes sobre lo que realmente es Musin, porque a menudo se le rodea de un halo de misterio que lo hace parecer inaccesible. Como si fuera un logro espiritual exótico que requiere décadas de meditación en un templo de montaña antes de que uno pueda siquiera empezar a acercarse a él. Musin no es místico. Es el resultado práctico de un tipo específico de entrenamiento aplicado de forma constante a lo largo del tiempo. Es lo que sucede cuando has enfrentado suficiente incomodidad como para que ya no te provoque pánico. Cuando has convivido con suficiente incertidumbre como para que ya no te paralice. Cuando has fracasado suficientes veces y te has levantado suficientes veces como para que el fracaso ya no tenga el peso emocional catastrófico que tenía antes. Es claridad. Claridad ganada. De esa que no se puede descargar, comprar ni heredar. De esa que solo se puede construir, lenta y deliberadamente, a través del tipo de lucha que probablemente estás librando ahora mismo. Así que cuando pregunto qué haría Musashi si fuera joven, pobre y sin rumbo hoy en día, la primera respuesta, la respuesta fundamental en la que se basa todo lo demás, es esta. Él replantearía la situación por completo. No veía la pobreza como una condición de la que avergonzarse o de la que rescatarse lo más rápido posible por cualquier medio. La veía como una limitación que se agudiza. No veía la falta de rumbo como un fracaso que ocultar o justificar. La veía como un campo abierto, verdaderamente libre, sin ninguno de los muros invisibles que la comodidad, la seguridad y un camino preestablecido construyen alrededor de una persona sin que ésta se dé cuenta. Él observaba todo lo que no tenía y se preguntaba no por qué no tenía esto, sino que podía construir que no requiriera esto. Observaba el caos de sus circunstancias y, en lugar de exigir que el caos se resolviera por sí solo antes de empezar, comenzaba en el caos. Se entrenaba en el caos. Dejaba que el caos fuera su maestro. Porque Musashi comprendió algo que a la mayoría de la gente le lleva toda una vida aprender, si es que llegan a aprenderlo. El obstáculo no está entre tú y el camino. El obstáculo es el camino. Cada circunstancia difícil que estás atravesando ahora mismo, cada mañana que te despiertas sin certeza, cada día que transcurre sin tener claro a dónde te lleva, cada momento de auténtica lucha, confusión y duda, no es prueba de que tu vida vaya mal. Es una prueba de que tu vida está comenzando. La cuestión no es si estás dispuesto a sufrir. Ya estás sufriendo. La pregunta que haría Musashi, la que lo abarca todo y llega a lo único que realmente importa, es si estás dispuesto a sufrir con intención. Si estás dispuesto a tomar el dolor que ya está presente en tu vida y dirigirlo. Moldearlo. Usarlo como materia prima en lugar de dejar que te use a ti. Esa es la filosofía. Ese es el fundamento. Y ahora que tenemos la base, podemos empezar a construir algo sobre ella. Quiero hablarles de un periodo específico en la vida de Musashi que los historiadores tienden a pasar por alto rápidamente porque no es tan dramático como los famosos duelos. No es tan saítebel como los pasajes del libro de los 5 anillos, no es tan cinematográfico como la imagen de un espadachín solitario de pie victorioso en un campo empapado de sangre. Pero creo que es el periodo más importante de toda su vida. Y creo que es el periodo que guarda mayor relación con tu situación actual. Musashi tenía poco más de 20 años.
Ya había participado en varias batallas importantes. Ya había comenzado a forjarse una reputación como alguien realmente peligroso, realmente hábil, un guerrero al que se podía tomar en serio. Para los estándares de su época y de su mundo, tenía impulso. Tenía pruebas de que su potencial era real. Tenía indicios tempranos de que el camino que había elegido era uno que realmente podía recorrer. Y entonces perdió. No fue un pequeño revés. No fue un susto que pudiera justificar o reinterpretar como una victoria casi segura. Fue derrotado de forma contundente y pública, de una manera que le arrebató toda la confianza, la seguridad y el impulso que había construido. Se vio obligado a afrontar la brecha entre quien creía ser y quien realmente era. Entre el guerrero que imaginaba ser y el guerrero que la realidad, con su absoluta indiferencia y crueldad, le reveló que era. Cuando la mayoría de las personas llegan a ese punto, y todo aquel que intenta construir algo con sinceridad llega tarde o temprano, hacen una de dos cosas. O bien se encierran en sí mismas, deciden que la evidencia es concluyente, aceptan el veredicto de que no son suficientes y nunca lo serán, y pasan el resto de sus vidas viviendo con esa conclusión. O bien se van al extremo opuesto. Se ponen a la defensiva. Externalizan. Buscan razones por las que la pérdida no fue realmente una pérdida, por las que las circunstancias fueron injustas, por las que el resultado no cuenta. Por las que la brecha entre quienes son y quienes quieren ser es culpa de alguien más. Musashi no hizo ninguna de esas dos cosas. Lo que hizo fue tan simple, tan difícil y tan excepcional que merece ser contado despacio. Se sentó a afrontar la verdad de lo sucedido. La miró sin pestañear y sin la protección de una historia que lo hiciera sentir mejor. Se dijo a sí mismo, no como castigo, no como autodestrucción, sino como una evaluación honesta y lúcida, perdí porque no fui lo suficientemente bueno. No fui lo suficientemente bueno porque hay cosas que aún no entiendo. Hay cosas que aún no entiendo porque aún no he hecho el trabajo necesario para entenderlas. Y la única respuesta que vale la pena es ir y hacer ese trabajo. Y entonces desapareció. No en sentido figurado. No se refería a que se concentrara al máximo y se alejara de las distracciones. Literalmente, se apartó del mundo social en el que se desenvolvía y se sumergió en un periodo de aislamiento, intensiva y deliberada introspección y entrenamiento que duró años. Viajó solo. Luchó cuando fue necesario. Entrenó a diario, no por motivación, ni porque se dieran las condiciones, ni porque contara con un grupo de personas afines que lo animaran. Sino porque había tomado una decisión sobre su futuro y había decidido que esa decisión era innegociable. Ahora quiero sacar esto del Japón feudal y traerlo al presente, porque creo que la forma más eficaz de entender lo que hizo Musashi durante esos años es observar a alguien que vive ahora mismo. Que se enfrentó a una situación similar con un conjunto de recursos similar, es decir, casi ninguno, y tomó una decisión similar. Su nombre no es importante para nuestros propósitos. Lo que importa es la estructura de la historia, porque la estructura de la historia es la lección. Creció en una ciudad mediana, en el seno de una familia inmigrante de segunda generación. Su padre tenía 2 trabajos y rara vez estaba en casa, y su madre uno solo, siempre cansada. No había maltrato. No era una familia dramática. Simplemente, la realidad silenciosa. Dura y con pocos recursos de una familia que hacía todo lo posible por salir adelante y que apenas tenía dinero para invertir en el futuro de un joven inteligente y ambicioso que no tenía ni idea de ¿qué hacer con esas cualidades? Terminó el instituto con buenas notas y sin un plan definido. Se matriculó en un colegio comunitario porque le pareció lo más sensato, aguantó un semestre, lo abandonó porque las clases le resultaban abstractas y ajenas a la vida que realmente podía imaginar. Y pasó los 2 años siguientes haciendo lo que hacen muchos jóvenes en su situación, trabajar en empleos que apenas le daban para sobrevivir, pero no para construir nada. Pasaba su tiempo libre de la forma que el mundo moderno facilita enormemente, adormeciéndose, desconectándose, llenando cada momento de tranquilidad con contenido y ruido. Y con la sedación constante de una vida vivida principalmente a través de una pantalla. Y entonces, una mañana, se despertó e hizo algo que no pudo explicar del todo en ese momento y que ha descrito de forma diferente en cada relato, pero que siempre se reduce a lo mismo en esencia. Fue sincero consigo mismo. No en el sentido habitual de esa frase, que suele significar reconocer un problema que ya conocíamos de una forma que nos hace sentir que hemos hecho algo al respecto sin cambiar nada en realidad.
Una honestidad genuina, incómoda, de esas que te hacen sentarte a oscuras sin teléfono. Ese tipo de honestidad en la que dejas de negociar con la realidad y simplemente la observas. Y lo que vio, al mirarlo, fue esto: habían pasado 2 años. No estaba más cerca de nada de lo que realmente deseaba. No había desarrollado ni una sola habilidad, ni una sola relación, ni un solo recurso, ni una sola prueba de que estuviera avanzando en alguna dirección. Había estado manteniéndose a flote con tanta destreza y constancia que casi se había convencido de que estaba nadando. La pregunta que le asaltó aquella mañana, y dice que no fue un pensamiento, sino casi una sensación física, como un movimiento en su pecho, no era qué quería hacer con su vida. Esa pregunta siempre le había parecido demasiado grande, demasiado abstracta, demasiado alejada de la realidad práctica de su situación. La pregunta era: ¿en qué podría mejorar significativamente dentro de 1 año con respecto a mi nivel actual? Solo una cosa. No un plan de vida. No una hoja de ruta a 5 años. No una reinvención completa. Una habilidad. Un área. Algo concreto, medible y mejorable. Eligió la escritura. No porque tuviera una gran visión de convertirse en escritor. No porque hubiera recibido ningún estímulo en particular ni hubiera demostrado un talento especial en ese sentido. La eligió porque siempre había sentido que las palabras le fluían con más naturalidad que casi todo lo demás, y porque le parecía una habilidad que podía desarrollarse. Que podía ir creciendo y conectándose con algo más grande, aunque aún no pudiera discernir qué era ese algo. Y entonces hizo lo que hacía Musashi. Eliminó todo el ruido posible de su vida y se puso a trabajar. Todos los días. Al principio no durante horas, aún no era capaz de mantener horas de trabajo concentrado, porque esa capacidad, como cualquier otra, se desarrolla gradualmente. Empezó con 30 minutos al día. 30 minutos sentado, abriendo un documento en blanco y escribiendo sin la seguridad de saber qué iba a decir o si iba a ser bueno. No fue bien. Durante meses, realmente no fue bien. Leía lo que producía y sentía el desánimo particular de quien tiene el gusto suficiente para reconocer la brecha entre lo que hace y lo que quiere hacer. Pero aún no la habilidad suficiente para superarla. Esa brecha, y esto es algo que el músico y productor Aaron Glass articuló brillantemente, es donde la mayoría de la gente se detiene. La mayoría de la gente llega a esa brecha, siente el desánimo y lo interpreta como una señal de que debe parar. Que esa brecha es prueba de que se equivocaron al intentarlo. No se detuvo. No porque tuviera una voluntad excepcionalmente fuerte. No porque poseyera una tolerancia inusual a la incomodidad de la que carece la mayoría. No se detuvo porque, antes de encontrarse con el obstáculo, cuando aún estaba lúcido y no inmerso en la realidad emocional de la dificultad, ya había tomado una decisión sobre lo que significaría ese encuentro. Había decidido de antemano que el obstáculo no era una señal de alto. Era un hito. Significaba que estaba en el lugar donde comenzaba el verdadero entrenamiento. 18 meses después, escribía contenido por el que la gente pagaba por leer. 3 años después, había creado un conjunto de obras lo suficientemente sustancial como para generar ingresos que le permitieron dejar su trabajo. 5 años después, había construido algo que la mayoría de la gente a su alrededor, observándolo desde fuera, describía como un éxito de la noche a la mañana, lo que le hacía reír. Porque sabía exactamente cómo habían sido esos 5 años desde dentro. Sabía que cada mañana no había querido sentarse y, sin embargo, se había sentado. Cada semana en la que nada parecía funcionar y, aún así, había seguido trabajando. Cada momento de genuina duda y desánimo, y la tentación muy real de concluir que todo había sido un error. Lo que construyó no fue solo una carrera. Fue él mismo. La carrera era el resultado visible. El resultado invisible, lo que realmente importaba, aquello de lo que la carrera era solo una prueba, era una persona que había aprendido a superar las dificultades sin dejarse vencer por ellas. Eso es lo que Musashi forjó durante sus años de peregrinación. No solo habilidades con la espada. Un yo. Un yo estable, probado, forjado bajo presión. En quien se podía confiar para que se presentara y actuara en condiciones que habrían quebrado a la versión de sí mismo que existía antes de comenzar su peregrinación. Y aquí está lo que necesito que entiendan sobre estas dos historias, la de Musashi y la del joven del presente, porque esta es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto cuando escucha.
Historias como esta si se va sintiendo inspirada durante unas 48 horas antes de que la inspiración se desvanezca y nada cambie. La transformación no se produjo por las circunstancias. Las circunstancias de ambas personas eran, según cualquier criterio convencional, malas. Pobres. Aisladas. Sin una dirección clara, sin apoyo externo ni un plan preexistente. Las circunstancias no las transformaron. Fue su respuesta a las circunstancias lo que las transformó. Y la respuesta que los transformó no fue heroica en el sentido hollywoodiense. No fue una decisión dramática tomada en un momento de máxima claridad y convicción. Fue una serie de pequeñas decisiones cotidianas, sin glamour, tomadas en condiciones de incertidumbre, desaliento y la total ausencia de cualquier garantía de que algo fuera a funcionar. Fue la decisión de sentarse a entrenar cuando no tenían ganas. La decisión de afrontar la incomodidad en lugar de evitarla. La decisión de medir el progreso no comparándolo con la versión ideal de sí mismos en la que querían convertirse, sino con la versión que habían sido el día anterior. En esencia, se trataba de la decisión de considerar su propio desarrollo como el proyecto más importante de sus vidas. No un proyecto secundario. No algo a lo que recurrir cuando las condiciones fueran mejores, el momento oportuno o el miedo disminuyera. El proyecto. El proyecto central, innegociable, la práctica diaria en torno a la cual se organizaba todo lo demás en sus vidas. Eso no es inspiración. Eso es un método. Y un método se puede aprender. Un método se puede aplicar. Un método funciona independientemente de cómo te sientas una mañana cualquiera, independientemente de cómo parezcan tus circunstancias desde fuera. Independientemente de si alguien a tu alrededor entiende lo que estás haciendo o cree que va a funcionar. Musashi, vagando por Japón sin nada, sin dinero, sin maestro, sin certeza de a dónde lo llevaba el camino, aplicaba un método. Día tras día. El método era tan sencillo que se podía resumir en una frase y tan complejo que dominarlo requería toda una vida. Preséntate. Haz el trabajo. Deja que el trabajo te transforme. Esa es la clave. Ese es el secreto que no es ningún secreto. Esa es la respuesta a la pregunta que hemos estado planteando desde el principio de este video. ¿Qué haría Musashi si hoy fuera joven, pobre y no tuviera rumbo en la vida? Él se presentaba. Hacía el trabajo. Dejaba que el trabajo lo transformara. Y lo haría mañana también. Y al día siguiente. Y todos los días siguientes, sin esperar a que el miedo desapareciera, ni a que la dirección se aclarara por completo. Ni a que las circunstancias fueran lo suficientemente favorables como para justificar el inicio. Porque Musashi lo entendió, y el joven de esta historia lo aprendió, y se lo digo ahora con toda convicción, las circunstancias nunca se vuelven lo suficientemente favorables por sí solas. El miedo nunca desaparece por sí solo. El camino nunca se aclara del todo antes de empezar a moverse. Te conviertes en la persona capaz de afrontar las dificultades afrontándolas. Logras que el miedo sea manejable al superarlo repetidamente hasta que pierda su poder para detenerte. El camino se aclara mediante el movimiento, no mediante la espera. El camino se revela a la persona que lo recorre. No para la persona que permanece inmóvil, esperando a que se revele el camino antes de dar su primer paso. Todo lo que hemos comentado hasta ahora nos ha llevado a este momento. Porque la filosofía sin aplicación práctica es solo entretenimiento. La sabiduría sin práctica solo te hace sentir bien por unos minutos antes de que la sensación se desvanezca y vuelvas a vivir exactamente como antes. El propio Musashi fue brutalmente claro al respecto. No tenía paciencia para quienes acumulaban ideas sin ponerlas en práctica. En el libro de los 5 anillos escribió algo que toda persona que alguna vez haya usado la frase sé lo que tengo que hacer. Solo necesito empezar a hacerlo debería reflexionar profundamente hasta que le resulte incómodo. Dijo que la diferencia entre conocer el camino y recorrerlo es la misma que entre dibujar una espada y una espada en sí. Una se puede admirar, solo la otra puede cortar. Así que vamos a cortar ahora. Lo que sigue no son sugerencias. No son mejoras opcionales para quienes ya tienen su vida resuelta y desean optimizar detalles. Son prácticas específicas, concretas y cotidianas que representan la traducción moderna de lo que Musashi realmente hizo durante los años que lo forjaron. Despojadas del contexto histórico. Traducidas al lenguaje de tu vida real, tus circunstancias reales, tu mañana real, tu tarde real y cada hora intermedia. Aplícalos en orden. No porque el orden sea sagrado,
sino porque cada paso sienta las bases para el siguiente. Intentar implementar los pasos posteriores sin haber completado los anteriores es como intentar construir el segundo piso de un edificio antes de que exista el primero. La estructura no se sostendrá. La primera práctica es lo que voy a llamar la auditoría de la realidad honesta. Antes de cambiar nada en tu vida, necesitas verla con total claridad. No la versión que muestras a los demás. No la versión que reside en la historia que te cuenta sobre quién eres, qué haces y hacia dónde te diriges. La versión real. La que se manifiesta en cómo empleas tu tiempo cuando nadie te observa y nada externo te obliga a rendir cuentas. Así es como se hace. Durante una semana, solo 7 días, registra cada hora de tu vida despierto. No necesitas un sistema complicado. Una simple nota en tu teléfono o un trozo de papel es suficiente. Cada hora, anota lo que hiciste en la hora anterior. No lo que tenías pensado hacer. No lo que se suponía que debías hacer. Lo que realmente hiciste. Al cabo de 7 días, te sientas frente a ese récord y lo analizas como Musashi se analizó a sí mismo tras su derrota. Sin inmutarte. Sin la comodidad de una historia que haga que las cifras parezcan más halagadoras de lo que son. Sumas las horas dedicadas a aquello que te acerca a la vida que deseas. Sumas las horas dedicadas a aquello que te mantiene tranquilo, distraído y cómodo, pero que no te aporta nada. La mayoría de las personas que realizan este ejercicio con honestidad se sorprenden por lo que descubren. No porque sus vidas sean mucho peores de lo que imaginaban, sino porque la brecha entre la vida que creen vivir y la que describen las cifras es mayor de lo que esperaban. El joven promedio que cree no tener tiempo para trabajar en sí mismo, desarrollar habilidades, leer, entrenar, construir, el joven promedio que usa la falta de tiempo como la principal explicación de su falta de progreso, pasa entre 4 y 7 horas al día en su teléfono. Sin trabajar. Sin crear. Consumiendo. Navegando. Viendo. Absorbiendo contenido que no deja huella, no desarrolla habilidades, no crea valor y se acumula hasta la nada. Eso no es un juicio. Es una descripción de lo que el entorno en el que vivimos está diseñado para producir. Pero una vez que lo ves con claridad, una vez que las cifras están frente a ti y la historia ya no puede protegerte de ellas, tienes una opción que antes no tenías. Porque no puedes elegir de otra manera hasta que puedas ver con claridad. Y la mayoría de la gente nunca ve con claridad porque nunca realiza el análisis. Musashi veía con claridad. Esa era su primera y más fundamental ventaja. No el talento. Ni las dotes físicas. Ni las circunstancias favorables. Se veía a sí mismo y a su situación sin la distorsión de las ilusiones, y esa claridad era el fundamento sobre el que se construía todo lo demás. Realice la auditoría. 7 días a la semana. Cada hora. Con total honestidad. Esa es la primera práctica. La segunda práctica es lo que Musashi reconocería inmediatamente como la selección de un arma principal. En el mundo de Musashi, un guerrero se entrenaba en múltiples disciplinas, pero organizaba todo su desarrollo en torno al dominio de una habilidad principal. Todo lo demás era secundario. Todo lo demás estaba al servicio de la principal. La principal era aquello por lo que era conocido, aquello que entrenaba con mayor dedicación, aquello que, al alcanzar un nivel suficientemente alto, le abriría todas las demás puertas. En tu mundo, esto se traduce en una sola habilidad que te comprometes a desarrollar con el tipo de atención concentrada, diaria y a largo plazo que la mayoría de la gente no dedica a nada en su vida. Quiero ser específico sobre cómo debería ser esta habilidad, porque la selección es importante. Debe estar en la intersección de 3 cosas. Primero, debe ser algo hacia lo que tengas al menos cierta inclinación natural, no necesariamente talento, sino inclinación. Algo que, al involucrarte con ello, incluso en sus etapas iniciales difíciles, produzca algo más que pura resistencia. Segundo, debe ser una habilidad acumulativa. Es decir, el trabajo que haces hoy hace que el trabajo que haces mañana sea más efectivo. Y el trabajo que haces este año construye una base que hace que el trabajo del próximo año produzca resultados mucho mayores. Escribir acumulativo. Programar acumulativo. La capacidad de ventas acumulativa. La condición física acumulativa. El profundo conocimiento de un dominio en casi cualquier campo acumulativo. La capacidad de comunicarse de forma clara y persuasiva acumulativa.
Las habilidades acumulativas son habilidades que vale la pena desarrollar porque recompensan el compromiso a largo plazo de maneras que parecen casi injustas en comparación con las habilidades que no acumulan. Tercero, debe ser algo que el mercado, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, cualquier entorno donde tu habilidad se pueda intercambiar por valor, realmente necesite y por lo que esté dispuesto a pagar, ahora o en un futuro previsible. Una vez que identifiques esta habilidad, el compromiso es innegociable y es trabajar en ella todos los días. No cuando te sientas motivado. No cuando las condiciones sean las adecuadas. Todos los días. Incluso los días en que estés cansado. Incluso los días en que el trabajo parezca inútil. Incluso los días en que mires lo que has producido y parezca tan inferior a lo que sabes que debería ser, que continuar parece casi absurdo. Empieza con una cantidad de tiempo lo suficientemente pequeña como para que sea realmente sostenible. No la cantidad de tiempo que crees que deberías dedicarle. No la cantidad de tiempo que suena impresionante cuando le cuentas a alguien sobre tu práctica. La cantidad de tiempo que realmente le dedicarías incluso en tu peor día, cuando tu energía está baja y tu motivación es nula y lo más fácil del mundo sería saltártelo. Para la mayoría de las personas que parten de cero, eso equivale a entre 20 y 45 minutos. Ese es el mínimo indispensable, innegociable bajo cualquier circunstancia. En los días buenos, se aguanta más tiempo. En los días difíciles, se alcanza el mínimo, se para y se considera una victoria total, porque presentarse en los días difíciles no es un premio de consolación. Presentarse en los días difíciles es la esencia misma de la práctica. Los días buenos llegan solos. Haz esto durante 90 días antes de evaluar si funciona. No 30 días. 90. Porque 30 días son suficientes para crear un hábito, pero no para obtener resultados visibles en una habilidad que requiere años para desarrollarse. Y evaluar demasiado pronto es la forma en que la gente se convence a sí misma de que no lo único que realmente habría funcionado si hubieran perseverado el tiempo suficiente. La tercera práctica es el estándar físico diario. Musashi entrenaba su cuerpo con la misma seriedad con la que entrenaba su mente, y habría considerado la separación moderna entre desarrollo físico y mental no solo poco práctica, sino filosóficamente incoherente. El cuerpo y la mente no son sistemas separados que puedan optimizarse de forma independiente. Son un solo sistema. Lo que se hace con uno, se hace con el otro. La disciplina que se desarrolla mediante el entrenamiento físico no se limita al gimnasio. Se extiende a todas las demás áreas de la vida. La claridad mental que sigue a un esfuerzo físico intenso no es casual. Es biológica. Es el cerebro funcionando como fue diseñado para funcionar, después de que el cuerpo haya sido utilizado como fue diseñado para ser utilizado.